En cuanto a las uniones químicas, podemos decir que una unión química es la unión, valga la redundancia, entre dos o más átomos. De acuerdo a las características que tengan esos átomos, las uniones químicas pueden ser de tres tipos diferentes. Pueden ser uniones químicas iónicas, covalentes o metálicas. ¿Cuándo se produce una u otra? Y tiene que ver con las características de los elementos, de los átomos de los elementos que se están uniendo. Por ejemplo, la unión iónica es aquella que se da siempre entre un metal y un no metal. Sí o sí, estos átomos deben ser muy diferentes, con electronegatividades muy diferentes, es decir, un átomo, el metal, con una gran tendencia a perder electrones, es decir, muy baja electronegatividad, y otro átomo, el no metal, con una gran tendencia a aceptar electrones, a atraer hacia sí a los electrones. Eso significa una alta electronegatividad. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos, más probable es que se forme una unión iónica. En una unión iónica se forman iones. ¿Qué son los iones? Son partículas que resultan de la pérdida o ganancia de electrones. ¿Cómo se clasifican los iones? En cationes y en aniones. Un metal es una sustancia que tiene gran tendencia a perder electrones. Si un átomo de metal pierde un electrón, se transforma en un catión. El catión lleva carga positiva. Si un átomo de no metal gana electrones, deja de ser átomo porque un átomo es una partícula que es eléctricamente neutra. Al perder o ganar electrones, ya dejan de ser átomos y pasan a ser iones. Catión cuando resulta de la pérdida de electrones, anión cuando resulta de la ganancia de electrones. El catión es positivo, el anión es negativo. Hay, por consiguiente, transferencia de electrones. Hay un átomo con muy baja electronegatividad que tiene gran tendencia a perder el electrón y un átomo que tiene gran tendencia a ganar esos electrones y por consiguiente arranca el electrón del metal. Al formarse los iones, uno con carga positiva y otro con carga negativa, la atracción entre ellos, es decir, la unión, el enlace entre ellos, tiene que ver con las cargas eléctricas, ¿sí? Es decir, la carga positiva con la carga negativa se atraen y por consiguiente permanecen unidos. Y de allí resulta la unión iónica. La unión covalente es aquella que resulta, por el contrario, de la unión de dos o más no metales. Átomos que tienen muy alta electronegatividad. Si me encuentro con dos átomos que tienen muy elevada electronegatividad, no se va a poder producir transferencia, porque los dos o más tienen tendencia a aceptar electrones y no a perderlos. Por consiguiente, aquí ya no va a haber una transferencia de electrones, sino que se van a compartir los electrones. En la unión metálica es la que se produce entre dos o más metales. Hay una transferencia de electrones, pero son todos metales, por consiguiente no va a haber quien los acepte. Lo que se va a formar es una red de cationes, todos cationes, porque acuérdense que el metal tiene gran tendencia a perder los electrones, todos van a perder sus electrones y esos electrones van a formar un mar de electrones en el cual van a estar sumergida esa red de cationes. Si vamos al trabajo práctico, van a observar que lo que se les está solicitando en el ítem número 6 es que ustedes, teniendo en cuenta la tabla periódica, indiquen qué tipo de unión se presenta entre estos elementos. Acá la clave es saber distinguir quién es metal y quién es no metal, o cuáles son sus electronegatividades. En el primer caso tenemos el calcio y el cloro. Si miramos la tabla periódica, el calcio se encuentra en el grupo 2, periodo 4, es un metal muy fuerte, bien a la izquierda de la tabla periódica,
y el cloro, que es un no metal muy fuerte también, de elevada electronegatividad, que se encuentra bien a la derecha de la tabla. Cuanto más distantes estén los elementos, más diferentes son sus electronegatividades y mejor se va a dar a cabo una unión iónica. ¿Por qué? Porque tengo metal con no metal. Entonces decimos que en este caso, en el caso del calcio con el cloro, la unión va a ser del tipo iónica, ¿sí? Acá se va a producir una unión iónica. En el caso del sodio y el bromo, otra vez miramos la tabla periódica, sodio metal, bien del lado de la izquierda de la tabla periódica, el bromo un no metal, bien del lado de la derecha, por consiguiente entre ellos dos también se va a producir una unión iónica. Diferente es el caso de, por ejemplo, el hidrógeno con el yodo. ¿Por qué? Y acá hay algo que tener en cuenta. Porque el yodo, si bien es un no metal muy fuerte, de elevada electronegatividad, voy a decir, pero el hidrógeno está bien a la izquierda. Sí, pero recuerden que el hidrógeno, si bien está a la izquierda de la tabla periódica, se clasifica como no metal. Es el único no metal que queda del lado de la izquierda. Por consiguiente, si el hidrógeno es no metal y el yodo es no metal, la unión entre ellos será covalente. En el caso del aluminio y el azufre, fíjense que no están tan distantes, pero el aluminio es un metal y el azufre es un no metal. Por consiguiente, en el sulfuro de aluminio, la unión va a ser iónica. Vamos al caso del oxígeno con oxígeno. El oxígeno no metal, si se une consigo mismo, va a ser una unión covalente. Y el oxígeno y el flúor, oxígeno es no metal, flúor también es no metal, están los dos bien a la derecha de la tabla periódica, van a formar una unión del tipo covalente. Para poder escribir la fórmula en cada caso, ustedes tienen que acomodar los elementos, los símbolos de los elementos, por ejemplo, calcio, cloro, indicar sus números de oxidación e intercambiar como ustedes venían haciendo en la parte de formación de compuestos. Para poder representar con estructuras de puntos de Lewis una unión del tipo iónica, les voy a mostrar cómo lo vamos a plantear y vamos a decir, por ejemplo, en el caso del potasio con el bromo. El potasio es un metal, tiene muy baja electronegatividad, tiene gran tendencia a perder electrones. El bromo es un no metal, gran tendencia a aceptar electrones porque tiene muy alta electronegatividad. Si miramos la configuración electrónica, o para aquellos que tienen la tabla periódica con la distribución de electrones en niveles, van a ver que el potasio tiene 19 electrones en total, ¿sí? Habíamos dicho que esos 19 electrones se encuentran distribuidos en 4 niveles. Si planteamos su configuración electrónica, esto que tienen acá, que es la configuración electrónica que figura en las tablas periódicas, se llama configuración electrónica con cuore. Cuore es el corazón. ¿Cuál es el corazón en una configuración electrónica? Un gas inerte. Fíjense que es el gas inerte argón. Para los dos elementos, el core es el argón. ¿Para qué se hace la configuración electrónica con cuore? Para no escribir toda la configuración electrónica y que les quede demasiado largo y les ocupe demasiado espacio. Esta configuración electrónica es una manera resumida de escribir una configuración. Miren, la configuración del argón es, como el argón tiene 18 electrones, lo pueden ver acá, ¿sí? La configuración electrónica del argón sería 1s con 2 electrones, 2s con 2, 2p con 6, 3s con 2, 3p con 6. Si sumo, tengo los 18 electrones. 2, acuérdense de sumar los exponentes. 2, 4 y 6 son 10. 2
son 12 y 6, 18. Yo puedo escribir entre corchetes el argón o escribir todo esto que está acá. Me conviene, por una cuestión de ahorrar espacio, escribir solamente el argón con el corchete. Para el bromo pasa lo mismo, tiene 35 electrones. Escribo todo o entre corchetes el argón. Y de esa manera digo, ¿qué es lo que me queda aparte de los 18 electrones? El potasio tiene 19, por consiguiente me queda un solo electrón en el subnivel 4s. El bromo tiene 35. Hasta acá teníamos 18, ¿sí? Que era la del argón. ¿Qué sigue después del 3p? Si miramos la regla de las diagonales, después del 3p sigue 4s con 2, allá serían 18 y 2, 20. 3d con 10, 20 y 10 serían 30. Y me queda el 4p con 5 electrones. Y ahí me quedan los 35. Esto está desordenado. Tengo que ordenar, ¿sí? El 3d iría antes que el 4p, perdón, antes que el 4s, para que esta configuración me quede ordenada y ustedes puedan ver estos que son los electrones, ¿sí? De valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el bromo? Tiene 7. ¿Por qué digo 7? 2 en el S y 5 en el P. El bromo, ¿cuántos necesita para llegar a la teoría del octeto? 1. ¿Por qué? Para que este subnivel quede completo me falta un electrón. El potasio, sin embargo, tiene tendencia a perder electrones. ¿Cuántos electrones pierde? Y los electrones de valencia, ¿cuántos son? 1. Entonces, tengo el potasio con una gran tendencia a perder el único electrón que tiene en el último nivel y tengo el bromo con una gran tendencia de aceptar un único electrón para poder completar su subnivel 4p y de esa manera quedar estable. Se produce una transferencia. El potasio transfiere ese electrón al bromo y de esa manera el potasio adquiere una carga positiva. Es una carga positiva por cada electrón que se transfiere o que se pierde, y el bromo, al aceptar ese electrón, adquiere una carga negativa. Una carga negativa por cada electrón que se acepta o que se gana. Una carga positiva con una carga negativa se atraen entre sí. Lo que era átomo de potasio pasa a ser catión potasio. Esto pasa a ser catión potasio. Y lo que era átomo de bromo pasa a ser anión bromuro. Y de esa manera tenemos la unión entre un metal y un no metal. Tenemos la unión entre el catión potasio y el anión bromuro. ¿Qué se forma entre el catión potasio y el anión bromuro? El famoso bromuro de potasio, que es una sal de hidrácido neutra que ustedes ya la vieron en formación de compuestos. Acá tenemos otro ejemplo de una unión iónica entre el magnesio y el cloro. Cuando vamos a hacer la unión entre el magnesio y el cloro, recuerden siempre escribir primero el metal, luego, esto por convención, del lado de la derecha el no metal. Fíjense que, observando la configuración electrónica del magnesio, en la tabla periódica, puedo ver que el magnesio tiene 12 electrones, distribuidos en 3 niveles. Cuando voy a hacer la distribución electrónica, la configuración, digo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quiere decir que en su último nivel hay 2 electrones. El caso del cloro, 1s2, 2s,